Hola chicos y chicas, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 1.3, ángulo inscrito, parte 1. Te recuerdo que habíamos visto anteriormente que el ángulo inscrito es aquel que tiene vértice en la circunferencia. Y el ángulo central se llama así por tener su vértice en el centro. Veamos el problema inicial del día de hoy. Nos dice, demuestra que el ángulo BOA, es el ángulo central, es igual a 2 veces el ángulo BPA, el ángulo inscrito. Nos dice además que el diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. PB en este caso se convierte en diámetro ya que pasa por el punto O, que es el centro de nuestra circunferencia. Ahora, ¿cómo demostrar que el ángulo BOA es 2 veces el ángulo BPA? Lo habíamos visto en la clase anterior, pero lo habíamos hecho con un caso en particular. Ahora tenemos que demostrarlo de una forma generalizada. Veamos entonces la solución. Tenemos la circunferencia y ¿qué podemos decir primero? Si observas, tenemos el triángulo AOP. Este triángulo es un triángulo isósceles, ya que OP y OA son radios de esta circunferencia. Por lo tanto, miden lo mismo. OP es igual a OA. Y al ser entonces esos dos lados iguales, el triángulo AOP es isósceles y eso indica que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, el ángulo OPA es igual al ángulo PAO. Ahí está la explicación. Vamos bien. ¿Qué más podemos ver? Nos damos cuenta además que el ángulo BOA, que es el ángulo central, es ángulo exterior del triángulo AOP. Si tú te das cuenta, es un ángulo exterior. Y sabemos que la medida de un ángulo exterior en un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos del triángulo no adyacentes a este. Por lo tanto, es igual a sumar el ángulo OPA más el ángulo PAO, que son los ángulos que están en celeste. Esos. Ve de nuevo la circunferencia. El ángulo BOA es igual al ángulo OPA más el ángulo PAO. Pero habíamos visto que estos ángulos son iguales, ¿verdad? Y si son iguales, miren lo mismo, eso significa que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo OPA, ya que OPA es igual a BPA. Entonces, esa es la forma en que podemos demostrar generalizando, ya no con una medida en particular como lo habíamos hecho anteriormente. Es decir, ya con esta demostración damos a notar que esto se cumple en general y ya no solamente para un caso en específico. Concluyendo, entonces el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA, lo que nos pedían demostrar. Veamos ahora el concepto que estamos aprendiendo el día de hoy, chicos. En los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. Esta es la prueba general
para el primer caso visto en la clase anterior. Ahora veamos los ejercicios de lapicito, chicos. Dice, determina el valor de X para cada caso. Observas que tenemos 4 circunferencias y lo primero que tienes que hacer en ellas es ver cuál es el ángulo central, cuál es el ángulo inscrito y el arco que subtiende a ambos o el arco que comparten ambos. Te lo dejo para que lo hagas tú, poniéndole pausa al video y luego vienes a ver si tus respuestas son correctas. Espero ya lo hayas hecho y siempre te recomiendo, lo primero que hagas es marcar cuál es el arco. En el primero es ese. En el segundo observa dónde está el ángulo inscrito, dónde está el central y así puedes ver cuál es el arco. En el segundo es este de aquí. En el tercero es este. Y en el cuarto es este. Entonces, tú lo coloreas bien bonito ahí en tu cuaderno. Una vez lo tengamos así, hoy sí, mira qué ángulo te dan, si es el central o si es el inscrito. Por ejemplo, en el literal A, el ángulo que nos dan es el inscrito, mide 10 grados. Por lo tanto, el central sabemos que es el doble del inscrito. Tiene que valer entonces 20 grados. Ahora, viendo el caso de el literal C. En el literal C, ¿te dan el ángulo central o el inscrito? Te dan el central porque el vértice es en el centro. Y te dicen que mide 40. Por lo tanto, el inscrito tiene que medir la mitad del central, que sería 20. El literal B y el literal D te los dejo para que los hagas tú. Creo que el concepto está bastante sencillo una vez que lo comprendes bien. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Los invito a seguir con el libro de ejercicios, suscríbanse al canal y compártanlo. Nos vemos en la próxima clase.